Buen día, doctora Carmen, estimados compañeros que participan en este foro del curso de Derechos Humanos. Voy a realizar mi intervención en relación a si los derechos humanos son universales o si dependen del contexto histórico y cultural de las sociedades. En principio, los derechos humanos, como ya sabemos, son todas aquellas facultades, pretensiones, expectativas que se derivan de la dignidad humana. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es el contenido, en todo caso, de la dignidad humana? Supone de que las personas no pueden ser tratadas como objetos, como instrumentos, sino que son un fin en sí mismo. Por lo tanto, todos estos derechos tendrían ciertas características. Dentro de sus características, como hemos visto, la universalidad, son asimismo el hecho de ser inherentes a toda persona por el hecho de ser persona, son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, son interdependientes, ¿no? Tienen una característica también de progresividad, ¿no? Entonces todos estos derechos que están contenidos en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, al estar fundados en la dignidad, son preexistentes inclusive al derecho, ¿no? Por eso se habla de una declaración de derechos. Y bueno, las personas pueden hacer oponible al Estado y a otras personas el respeto de estos derechos. Los estados tienen la responsabilidad y la obligación de respetar y garantizar estos derechos humanos. Y han venido incorporándose también en los textos constitucionales, y como en el Perú también. Bueno, pero yendo a la pregunta, la pregunta nos remite un poco a lo que plantean, a esa tensión de la que hablan tanto Bueno como Uribe y otros autores de sus artículos en relación a la tensión que existiría entre universalidad y multiculturalidad. Eh, y esta crítica nace del hecho del origen de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surge en Europa y que se cuestiona o se critica que tendrían esta perspectiva, esta visión europea, y que por lo tanto no podrían aplicarse a todas las realidades, a todas las sociedades. Bueno, Manuel Atienza, el jurista español, señala que el hecho que hayan surgido en Europa es un hecho contingente y que no le resta validez y universalidad a los derechos humanos. Menciona asimismo de que este fundamento en la dignidad es lo que permite precisamente que se pueda aplicar este derecho a diferentes realidades, ¿no? Y yendo un poco más allá, yendo un poco a la práctica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los pueblos nativos y tribales, tiene sendas sentencias en relación, por ejemplo, a un aspecto importante como la propiedad, ¿no? Sabemos que las comunidades nativas, los pueblos indígenas, no tienen una concepción de propiedad como se tiene en el mundo occidental, ¿no? Es una sociedad que tiene sus características muy particulares, pero a pesar de eso se aplican los derechos humanos. Y en particular en relación al derecho de propiedad, como lo detalla Elizabeth Salmón en su libro de Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte, mediante una interpretación dinámica, social y pro persona, ha desarrollado el concepto de propiedad comunal, ¿no? Entonces, se reconoce la propiedad sobre los territorios que ocupan ancestralmente. Entonces, atendiendo a su cosmovisión del mundo, a su cultura, a sus costumbres, a sus creencias, se adapta, se interpreta, ¿no? Los derechos con la finalidad de que puedan ser garantizados vía esta jurisprudencia internacional, que es de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Y también por otros estados. Por lo tanto, en conclusión, considero que los derechos humanos sí son universales y que pueden perfectamente adaptarse a diferentes contextos culturales. Muchas gracias.